Bueno, vamos al análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Saludos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Alejandro, y saludos al pueblo de Puerto Rico. Encantado de estar aquí con ambos y con el país. Bueno, durante el día de hoy el gobernador ha concedido diversas entrevistas donde ha estado hablando de sus logros y sus retos, y me gustaría conocer la opinión de ustedes en torno al trabajo que se ha hecho durante este año por parte del primer ejecutivo y cuáles son los grandes retos que le esperan en el 2023. Bueno, para mí, como siempre, con mucho respeto, ¿verdad?, por haber ocupado esa posición. Pues me da un poco de más trabajo hacerlo. Creo que en los retos que ha enfrentado el gobernador está principalmente el hecho de que un gobierno que ahora, ¿verdad?, por haberse reestructurado la deuda, por haberse declarado la quiebra y haberse reestructurado la deuda, ahora el gobierno tiene dinero, pero ese dinero no llega a las obras, que es la crítica de los alcaldes y el tema de Luma, que pues los apagones continúan a pesar de que se nos había prometido que con una empresa privatizadora iba a bajar el precio de la energía y iba a ver mejor servicio. Pues lo que dicen los puertorriqueños es lo contrario. El servicio es peor y ahora el gobierno admite que el costo de la energía pudiera subir aún más, ¿verdad? Estamos pagando la energía más cara de nuestra historia y pudiera seguir subiendo, ¿ves? En ese sentido, pues me parece que hay unos grandes retos. Y creo que en ese sentido, el reto de los dos partidos principales, tanto del Partido Popular como del PNP, es entender que hay un electorado nuevo, que hay un electorado más crítico, que hay un electorado menos vinculado por la tradición familiar. Y en ese sentido, pues tanto el PNP como el Partido Popular, yo creo que tienen que leer ese nuevo capítulo de la política, porque estamos hablando de un porciento muchísimo más grande de electores flotantes de los que había antes, a quienes esos temas, el costo de vida, el crimen, la educación y el tema de, por ejemplo, de Luma, pues son muy sensitivos a ese tipo de elementos. Han sido 2 años bastante intensos para el gobernador de Puerto Rico, para Pedro Pierluisi, una Junta de Control Fiscal, una Asamblea Legislativa del partido contrario que no le aprueba los proyectos, que no le aprueba los nombramientos, las circunstancias de la pandemia, la burocracia federal en términos de las ayudas que han llegado a los Estados Unidos. El propio presidente Biden vino aquí y se excusó con el pueblo de Puerto Rico y con el gobierno. Así que han sido 2 años de bastantes retos. Sin embargo, ha logrado, ¿verdad?, aumento a un buen sector de los empleados públicos, maestros, policías, bomberos, oficiales correccionales, el sector de la salud, entre muchos otros. El plan de clasificación y retribución que ahora comienza en enero, que va a ayudar a hacerle justicia a todos los empleados públicos. Ha logrado recientemente la ley que firmó de los fiscales. Se aumentó el salario, el mínimo federal al sector privado, 125 millones para los pequeños y menos comerciantes en incentivos y ayudas. Se logró reconocimiento del manejo del COVID a nivel de los Estados Unidos y organizaciones mundiales. Así que ha tenido aciertos, logró el plan de ajuste, defendió la pensión de los jubilados, se están reconstruyendo más de 500 escuelas, se están repavimentando las carreteras, logró que se adelantara a fondo a los municipios que antes no ocurría, logró agilizar, logró que Biden viniera y se moviera un poco más, logró la aprobación del HR 8393, así que ha tenido grandes éxitos en ese sentido. Sus deficiencias, sus problemas, que se ha proyectado como que defiende a Luma, cuando Luma ha tenido deficiencias. Otro gran problema que tiene, que ha tenido dificultad en comunicar toda la gran obra que ha estado desarrollando durante todos los años. Si hace los ajustes en la comunicación y pone a Luma en cintura de verdad, estimo que este próximo año debe ser un año mucho mejor en términos de administración y en términos políticos, porque la obra va a comenzar a verse. Va a comenzar a verse mucha obra inaugurándose, mucha obra terminándose, así que, y si mejora el sistema de luz, de energía eléctrica con los ajustes que se tienen que hacer, pues entonces creo que sería al final del camino un año positivo para él, además de que ha tenido la suerte de que no tiene oposición, el Partido Popular no tiene líder, no tiene contenido, no tiene fiscalización, no tiene tema ideológico y en ese sentido pues ha estado sin oposición real Pedro Pierluisi. Bueno, antes que se me acabe el tiempo, vamos al próximo tema, y es que mientras estábamos al aire a las 4 de la tarde, Jorge anuncia que se aprobó el paquete de medidas que incluye los 19,000 millones para Puerto Rico para el Medicaid, que es una excelente noticia. Pero mientras está sucediendo eso en el Congreso, aquí en Puerto Rico, los laboratorios, a través de la asociación, han acudido al tribunal. Entre sus alegatos es que ellos quieren que se les entreguen unos documentos en torno a la situación fiscal del plan vital, y ellos alegan que les reducirían, que le han anunciado a CES
que les van a reducir en el Plan Vital el 57% de lo que se paga por los laboratorios y están anticipando una crisis. ¿Cómo ustedes ven la situación? Bueno, obviamente, de ser cierto que se le va a aumentar el 57%, se le va a reducir el 50% de lo que el Plan Vital le paga a los laboratorios, sería una crisis, ¿verdad? Un aumento de más de la mitad de los costos. Pues no hay manera de que los laboratorios, particularmente los laboratorios pequeños, que son el 80% de los laboratorios en el país, aguanten ese empuje. O sea que eso sin duda es una crisis. Y me parece que es algo, uniéndolo al tema anterior, que es algo que ha marcado el gobierno, y es que hay que acudir al tribunal para pedir documentos que son públicos, ¿verdad? Y en ese sentido, si ellos están yendo a la Corte para pedir documentos sobre la situación financiera del Plan Vital, porque ACES no se los quiere dar, es otra de las cosas que ha marcado el actual gobierno, y es que continuamente hay que estar yendo al tribunal para pedir documentos que son obviamente públicos. Yo creo que esto es un tema que no deberíamos estar discutiendo aquí, porque ACES le debe evitar tener al gobernador que enfrentar una circunstancia como esta. En términos de lo que son los proveedores de salud en Puerto Rico, en la renovación de los contratos hubo aumento para todos los sectores, en algunos 100%, en otros 75% hubo aumento. Así que ese es el dato irrefutable de lo que los documentos del Plan Vital para los que proveen servicios a través de ese programa, pues puedan cobrar. Esta alegación de una reducción del 57%, pues es eso, una alegación. Ellos dicen que van a ir al tribunal, pues yo creo que deben hacerlo. Si en efecto fuera cierto, deben hacerlo. Ahora bien, que no sea una alegación que después no llegue a los tribunales y después resulta que no le recortaron nada y que sencillamente era un planteamiento de naturaleza, ¿verdad?, preventiva o cautelar de alguien que tenía miedo que le cortaran por alguna razón de incumplimiento o deficiencia en su propio desempeño. Así que la realidad es que el gobierno aumentó las tarifas para todos los sectores en el Plan Vital. Es un hecho irrefutable. Si alguien entiende que le están recortando el 56%, pues que lleve al tribunal, que vaya al tribunal. Ya veremos si van al tribunal y ya veremos lo que pasa en el tribunal. Bueno, muchas gracias por el análisis.